haka tiene conexión con Tongan haka, que significa movimiento de manos al cantar, Samoansa, que significa baile, el Bisaya y el Tagalo, que significa arte marcial, y Japa haka, que son las personas que lo bailan. Este haka dice que fue compuesto alrededor de 1820 por Rapuraha, jefe de la tribu en Gatitoa. El haka kamate fue su método de protección ante tribus rivales. Los guerreros continuaron bailando el haka de guerra antes de una batalla, para así proclamar su fuerza y destreza e intimidar a todos sus oponentes. En la actuación se realizan varias acciones, como contorsiones faciales. Los hombres sacan la lengua y las mujeres muestran los dientes. Además de una variedad de acciones corporales vigorosas, como golpear el cuerpo con las manos y pisar con los pies. Además de cantos, se utiliza una variedad de gritos y gruñidos. Haka puede entenderse como una sinfonía en la que diferentes partes del cuerpo representan muchos instrumentos. Las manos, las piernas, los pies, la voz, los ojos, la lengua y el cuerpo en su conjunto se combinan para expresar coraje, molestia, alegría u otros sentimientos relevantes para el propósito de la ocasión. En los tiempos modernos se han compuesto varios haka para ser interpretados por mujeres e incluso niños. Los haka se bailan por varias razones: para dar la bienvenida a huéspedes distinguidos o para reconocer grandes logros, ocasiones o funerales. Actualmente el haka ya se conoce internacionalmente, al ser escenificado instantes antes del inicio de cada partido de los All Blacks, como señal de respeto hacia el rival y al mismo tiempo de intimidación hacia este. Gracias a ello, varios de sus partidos fueron ganados.